¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo extraordinario que es simplemente existir? En medio del ruido del día a día, con agendas apretadas y preocupaciones constantes, es fácil olvidarnos de la maravilla de estar aquí. La vida, con todos sus matices, es un regalo. Sin embargo, a menudo pasamos tanto tiempo buscando lo que falta que dejamos de apreciar lo que ya tenemos. Podemos ver la vida como una serie de desafíos o como una colección de momentos únicos e irrepetibles, pero ¿y si hubiera otra forma de abordarla? ¿Y si la clave para vivir plenamente no estuviera en alcanzar metas perfectas o resolver todos nuestros problemas, sino en una simple idea que puede cambiarlo todo? Esa idea es esta: enamórate de tu existencia. No se trata de conformarnos ni de ignorar lo difícil. Más bien, es un llamado a descubrir la belleza en lo cotidiano, a encontrar significado en lo que somos y hacemos. Es aprender a vivir con autenticidad, gratitud y propósito. Enamorarse de la existencia comienza con algo fundamental: reconocer el milagro de estar vivos. Carl Sagan nos dejó una reflexión hermosa al decir: somos una manera para que el cosmos se conozca a sí mismo. Esta idea nos recuerda que, en la inmensidad del universo, la vida es un evento raro y precioso. Tú, yo, cada persona que conoces, somos el resultado de miles de millones de años de evolución. Nuestro corazón late, nuestros pulmones respiran, nuestras células trabajan en perfecta sincronía. Cada amanecer, cada hoja que cae de un árbol, cada risa que compartimos, es una prueba tangible de este milagro. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a realmente observarlo? La poeta Mary Oliver capturó esta idea al preguntar: ¿qué es lo que planeas hacer con tu única y salvaje vida? En nuestra búsqueda constante de más, olvidamos la grandeza de lo que ya tenemos. Por ejemplo, consideremos algo tan simple como un día soleado. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a disfrutar de los rayos del sol sobre tu piel? Ese tipo de experiencias nos conecta con la esencia de estar vivos. Reconocer el milagro de la vida no significa ignorar las dificultades. Significa aceptar que, incluso en medio de los desafíos, la existencia en sí misma sigue siendo algo extraordinario. Cuando empezamos a mirar el mundo con esta perspectiva, abrimos la puerta para enamorarnos de nuestra existencia. Para enamorarte de tu existencia, necesitas primero aceptar quién eres. Vivimos en una sociedad que idealiza la perfección, la casa perfecta, el cuerpo perfecto, la vida perfecta. Pero, ¿quién decide qué es perfecto? Alain de Botton, filósofo contemporáneo, señala que el amor verdadero, incluso hacia uno mismo, se basa en aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras imperfecciones. Aceptar no significa resignarse. Se trata de mirarnos con honestidad y compasión. A menudo, nuestras mayores luchas no están en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos. La psicología moderna nos enseña que la autoaceptación es clave para la salud mental. Sin embargo, muchos de nosotros somos nuestros críticos más duros. Nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de celebrar lo que ya somos. Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta idea nos invita a abrazar nuestras circunstancias, incluso cuando no son ideales, y a buscar maneras de crecer a partir de ellas. El amor hacia nuestra existencia no puede florecer si constantemente nos rechazamos. En cambio, empieza cuando decidimos tratarnos como trataríamos a un ser querido, con paciencia, ternura y respeto. Practicar afirmaciones positivas, mantener un diálogo interno amable y reconocer nuestros logros, por pequeños que sean, son pasos hacia este amor profundo por nosotros mismos. Cuando aceptamos quiénes somos, dejamos de luchar contra nuestra esencia. Y en ese acto abrimos espacio para apreciar y enamorarnos de nuestra vida tal como es. Si la aceptación es el primer paso para enamorarnos de nuestra existencia, la gratitud es el puente que nos conecta con la felicidad. La ciencia ha demostrado que practicar gratitud mejora nuestro bienestar emocional, reduce el estrés y fortalece nuestras relaciones. Pero, ¿qué significa realmente ser agradecido? La gratitud no consiste en ignorar los aspectos negativos de la vida, sino en prestar atención a lo que sí tenemos. En lugar de enfocarnos en la ausencia, agradecemos la presencia. Un estudio de la psicóloga Barbara Fredrickson revela que las personas que practican la gratitud tienen más probabilidades de experimentar emociones positivas y construir resiliencia frente a las adversidades. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Cuántas cosas buenas ocurren a diario sin que las notemos? Desde el simple acto de respirar hasta un gesto amable de un extraño, la vida está llena de regalos. Pero, en nuestra prisa diaria, a menudo los pasamos por alto.
Simone Weil, filósofa francesa, afirmó: "La atención es la forma más pura de la generosidad". Cuando prestamos atención al presente, cuando notamos las pequeñas cosas, podemos encontrar innumerables razones para sentir gratitud. Un ejercicio práctico para cultivar la gratitud es llevar un diario donde escribas, cada noche, 3 cosas por las que estás agradecido. Este hábito no solo cambia nuestra percepción de la vida, sino que también nos ayuda a construir un vínculo más profundo con nuestra existencia. A medida que desarrollamos esta práctica, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, y en ese cambio de perspectiva surge un amor genuino por la vida, en toda su imperfección y belleza. Enamorarse de nuestra existencia también significa vivir con propósito. Sin un sentido claro de dirección, la vida puede sentirse vacía o caótica. Pero, ¿qué es el propósito? No se trata necesariamente de alcanzar grandes metas, sino de encontrar significado en lo que hacemos, incluso en las tareas más pequeñas. Friedrich Nietzsche escribió: "Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo". Esta frase nos recuerda que, cuando sabemos por qué estamos aquí, incluso los desafíos más difíciles pueden ser soportables. El propósito actúa como una brújula que nos guía en momentos de incertidumbre. Descubrir nuestro propósito no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere autoconocimiento, reflexión y valentía. Pregúntate, ¿qué te apasiona? ¿Qué actividades te hacen sentir pleno? ¿Cómo puedes contribuir al mundo de manera única? Las respuestas a estas preguntas te acercarán a tu propósito. Vivir con propósito no significa que todo será fácil. Habrá días difíciles y momentos de duda. Pero cuando tus acciones están alineadas con tus valores y tus metas, cada paso, por pequeño que sea, te conecta con un amor más profundo por tu existencia. Recuerda, el propósito no siempre se encuentra en grandes gestas. A veces, está en cuidar de tus seres queridos, en mejorar un poco cada día o en disfrutar de las cosas simples. Cuando vivimos con intención, incluso las tareas más ordinarias pueden transformarse en actos significativos. En un mundo que idolatra lo extraordinario, olvidamos que lo más especial de la vida ocurre en lo cotidiano. Desde el suave murmullo del viento hasta el calor de una taza de té en una tarde fría, nuestra existencia está tejida de momentos simples que, si les prestamos atención, pueden transformarse en experiencias profundas. La filósofa Simone de Beauvoir afirmaba: "El día a día puede parecer trivial, pero ahí radica el verdadero arte de vivir". Sin embargo, estamos tan acostumbrados a buscar emociones intensas que subestimamos el valor de lo sencillo. Aprender a apreciar lo cotidiano no significa renunciar a nuestras aspiraciones, sino abrir los ojos al milagro de lo que ya tenemos. El mindfulness o atención plena nos enseña esta lección. Según Jon Kabat-Zinn, prestar atención de manera deliberada al presente, sin juzgarlo, transforma nuestra relación con el mundo. Practicar esta filosofía puede ser tan simple como concentrarte en el aroma de tu comida o en el sonido de las hojas al caminar. Estas pequeñas pausas nos reconectan con la esencia de estar vivos. Además, la belleza en lo cotidiano se expande cuando aprendemos a admirar lo que nos rodea con ojos de curiosidad y asombro. Observa una flor que brota en la acera, siente el calor del sol sobre tu piel, escucha la risa de un amigo. Todo esto, aunque parezca ordinario, es extraordinario cuando lo miramos con atención. Cuando dejamos de buscar grandeza fuera de nosotros, encontramos un amor profundo en lo que ya es. Redescubrimos que, en lo cotidiano, no solo está la clave para la felicidad, sino también el recordatorio de que nuestra existencia merece ser amada tal y como es. Concluyendo con el tema de hoy, la frase "enamórate de tu existencia" nos desafía a mirar nuestra vida con una nueva perspectiva. No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo es perfecto, sino de encontrar belleza, propósito y significado en todo lo que somos y vivimos. La vida es un viaje lleno de contrastes, momentos de alegría y tristeza, de éxito y fracaso, pero en cada uno de esos momentos hay una oportunidad para crecer, conectar y celebrar el simple hecho de estar vivos. En palabras de Henry David Thoreau, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida. Vivir con intención y presencia nos permite apreciar la vida en toda su complejidad y riqueza. Enamórate de tu existencia. Aprecia lo extraordinario en lo ordinario. Acepta tus imperfecciones. Encuentra propósito en cada día y celebra el milagro de ser tú. Porque al final, amar nuestra vida tal como es, nos conecta con lo más puro y auténtico de nuestra humanidad. Gracias por acompañarme.
Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.